una vez más a este nuestro programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena. Hoy está con nosotros una persona muy especial, María Fernanda Gómez, servidora, trabajadora de la Casa Espírita, y mi persona, pues, Diana Barraza. Muy contentos de estar hoy tratando un tema muy hermoso por la época que estamos viviendo, que es la Navidad. Entonces el tema de hoy va a ser la Navidad y Jesús, y vamos a estar hablando un poco de cuáles son los antecedentes de la Navidad, María. Vamos a estar mencionando también para nosotros los espíritas, porque nosotros los espíritas celebramos también esta época navideña, porque somos discípulos, somos cristianos, somos discípulos de Jesús, y la conmemoramos recordando sus postulados, todo ese legado que Él vino a traernos a nosotros acá a la tierra. Y también vamos a estar comentando cuál es la verdadera esencia de la Navidad según la doctrina espírita. Correcto. Buenas tardes, Diana, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en el programa Luces para el Alma. La invitación que nos hicieron hoy es para hablar acerca de la Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más especiales para nosotros aquí en el planeta Tierra. Es una época de festejos, es una época de regalos, es una época de reuniones familiares. Para los cristianos practicantes es una emotiva fiesta religiosa. Aunque el origen de la Navidad obedece a hechos históricos en los que está involucrado el poderoso Imperio Romano, hay ritos paganos, y en sus inicios nada tenía que ver con lo que hoy conmemoramos, que es el nacimiento del Maestro Jesús. De hecho, en los inicios del cristianismo, lo que se conmemoraba siempre era la muerte de los personajes sobresalientes, el día de la muerte, y no el día del nacimiento. La fecha exacta del nacimiento de Jesús la desconocemos porque no hay un registro en el Antiguo Testamento, ni hay un registro en el Nuevo Testamento, ni en otro tipo de documentos de la época. Algunos historiadores han estudiado este tema y basándose en fragmentos del Evangelio y basándose en documentos de aquella época, han llegado a la conclusión de que Jesús debió nacer entre los meses de abril y mayo, aunque hay otros que han llegado a la conclusión de que Jesús debió nacer entre los meses de septiembre y octubre. La primera vez que se celebraron las Navidades, un 25 de diciembre, tal como lo hacemos en esta época, en este momento, fue durante el Imperio Romano. Fueron los romanos los primeros en celebrar las Navidades del 25 de diciembre. Pero ellos lo que hacían era un festival, era un gran festival para honrar al dios Saturno, que en ese momento era el dios del sol y el dios del fuego. Entonces en este festival había licor, había juerga, y las personas acostumbraban intercambiar regalos. Más adelante, cuando la religión católica fue impuesta a todo el Imperio Romano, entonces el rey Justiniano declaró el 25 de diciembre como un día cívico. Es decir, que la celebración continuaba, pero ya no en honor del dios Saturno, sino ahora como un día cívico. Posteriormente tenemos que el Papa Julio I, tratando de que esta celebración fuera un poco más espiritual y menos mundana, sugirió que el 25 de diciembre debería ser fijado como la fecha del nacimiento de Jesús. Finalmente, el Papa Liberio en el año 354 decretó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Es por esto que los cristianos desde el año 354 conmemoramos el 25 de diciembre el nacimiento del Maestro Jesús. Muy bien. Gracias por esos importantes hechos históricos que nos muestran esos antecedentes de cómo se encontraba también la tierra al momento de que el Maestro Jesús llega. Y porque es que para nosotros, más que de pronto una celebración histórica, también es como el recordar uno de los espíritus más evolucionados, un espíritu puro que llegó a la tierra, y es para nosotros pues un motivo pues de gran trascendencia, por cuanto dividió esa historia que tú nos estabas contando en dos, desde antes de él y después de él.
Entonces, por esos textos que tú nos hablabas a través de los evangelios, a través de la misma Biblia, que son como las fuentes primarias que nos recuerdan cómo fueron esas condiciones o ese contexto en el que se encontraba la gente de su época, sus contemporáneos al momento de su llegada, pues nos hace pensar de una manera pues muy reflexiva en cuanto a su venida a la tierra, a su aporte, porque en ese momento ya de alguna manera teníamos los seres humanos unos avances, pudiéramos decirlo así, significativos en el arte, en la literatura, en la poesía, en la intelectualidad, pero estaba subyugada esa época todavía por la esclavitud, había mucha opresión, los pueblos se sometían a éxodos grandísimos con tal de sentir pues que eran libres, que eran pueblos libres, o sea, había mucha injusticia. Había mucha preponderancia de los unos sobre los otros, el más fuerte esclavizaba al otro. Entonces, en esas condiciones llega el Maestro Jesús. Había muchas profecías que rodeaban también su advenimiento, muchas historias que contaban que un Mesías, especialmente el pueblo judío, estaba esperando un rey, de pronto de la línea directa de David, ¿verdad? Que viniera como a representarlos, a liberarlos. Y en esas condiciones pues viene el Maestro Jesús y nace humildemente en un pesebre, rompiendo la historia de la humanidad, como habíamos dicho antes y después de él. Entonces, en ese contexto, el maestro va creciendo como un niño normal, con todas sus, despertando todas esas cualidades que tenía un espíritu de esa magnitud, un espíritu puro, y empezó a trabajar precisamente en todos esos postulados que él vino a enseñarnos, y el principal es el amor. Vino a enseñar y a complementar toda esa historia de la humanidad que estaba dando ya unos pasos de avance, vino a traernos el amor, vino a enseñarnos el perdón de las ofensas, la benevolencia para con todos, el perdón de las ofensas, vino a traernos como ese mensaje de esperanza de que nosotros todos somos hermanos, que hay una fraternidad universal, porque todos somos iguales ante los ojos de su Padre, de Dios. Y también pues vino a traernos una de las principales bases que conforman la doctrina espírita, que fue enseñarnos la inmortalidad de nuestra alma, de que hay una vida futura que trasciende a todos esos límites de la muerte física, y eso lo comprobó él al morir y presentarse ante sus discípulos al tercer día, ¿verdad? Entonces todo eso es el legado que el Maestro Jesús pues vino también a traernos, a enseñarnos, y de una manera pues iba, a medida que él iba enseñando todo eso a los pueblos, a la gente, iba tocando el corazón no solo de la gente más olvidada, más oprimida, sino también el del pobre, el del rico. O sea, tenía esa capacidad, de pronto por su misión espiritual, por ser el regente, el arquitecto, el hacedor de este planeta, porque antes de que él viniera a la tierra ya él era un espíritu evolucionado, un espíritu puro, y él trató pues en toda esa complejidad histórica de dejarnos ese aporte. Entonces, muy consciente de que quizás nosotros todavía no teníamos la capacidad para entender todo ese legado que él venía, esa transformación moral que necesitaba la humanidad en ese momento. Él sabía que de pronto no iba a lograr que todo el planeta pues la entendiera, ¿ya? Y que todos estuviéramos como en el mismo nivel para entender sus enseñanzas. Entonces él, antes de su partida, Mari, nos dice que nos va a enviar un consolador, ¿verdad? Un consolador prometido, y que continuaría esa tarea que él empezó, donde empezó a cambiar, tocando corazones, empezó a cambiar costumbres, empezó a cambiar incluso condiciones sociales entre las masas y la gente pues que
Aunque esto duró una tarea de siglos y hasta hoy nos atrevemos a decir que su mensaje todavía no está bien entendido, que no lo hemos asimilado, pero que indiscutiblemente nos cambió la vida a todos nosotros. ¿Qué más pudiéramos decir? Sí, es correcto. Para nosotros los espíritas la Navidad es una fecha importante porque es la época en la que conmemoramos la venida del Maestro Jesús. El Maestro Jesús es el modelo y guía de la humanidad. Este es uno de los fundamentos de la doctrina espírita y encontramos esta información en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus. Así como tú decías al respecto de la inmortalidad del alma, cuando Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo, nos estaba enseñando que hay un mundo, que hay otro mundo, que es el mundo espiritual, que nosotros los espíritas tenemos la certeza de su existencia. También cuando Jesús, después de crucificado a los 3 días, resucitó, ante María se presentó, ante María Magdalena y ante sus discípulos, en ese momento nos estaba confirmando que el alma es inmortal. Tenemos también que cuando Jesús le dijo a Nicodemos que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, en este momento Jesús nos está hablando de la reencarnación. La inmortalidad del alma, la reencarnación son fundamentos de la doctrina espírita y nos está hablando también de la ley del progreso. Cuando Jesús dijo que hay muchas moradas en la casa del Padre, está haciendo referencia a todos estos mundos que están habitados y que hacen parte de la pluralidad de mundos habitados, que es otro de los fundamentos de la doctrina espírita. Cuando nosotros en el Evangelio encontramos la frase a cada cual según sus obras, vemos que este es un resumen de la ley de causa y efecto, ¿cierto? Entonces encontramos que Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino recto hacia la vida eterna. Efectivamente, Jesús prometió un consolador. Y nosotros encontramos en el espiritismo las respuestas. Encontramos las respuestas a de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí en el planeta Tierra. Nosotros encontramos en el espiritismo una convocatoria a los verdaderos principios de las leyes de Dios. Y en la doctrina espírita encontramos el consuelo, basado en una fe razonada y en la esperanza del porvenir. Entonces, todas estas enseñanzas que Jesús nos dejó sirvieron de base para los fundamentos de nuestra doctrina. Y es por esto que para nosotros la Navidad es una fiesta religiosa, es una fiesta, es la alegría de saber que Jesús descendió hasta nosotros para traernos esa ley de amor, para enseñarnos, para resumirnos todas las leyes y todos los profetas en estas frases tan cortas, cuando dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, para nosotros recordar ese momento en que la luz llegó a este planeta es un motivo de celebración, y es por esto que consideramos la Navidad como una fecha importante, sin tener en cuenta cuál fue su origen inicial. La intención ahora es conmemorar ese momento, el momento en que Jesús estuvo aquí entre nosotros, y por eso nosotros celebramos. Ahora, ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Quienes somos verdaderamente cristianos, porque los espíritas somos verdaderamente cristianos. La invitación en esta época que se acercan estas fiestas es a que no sigamos el ejemplo del Imperio Romano, cuando era una fiesta en la que estaba involucrada el licor y la juerga, los placeres de la carne. Tenemos que irnos un poco más allá y buscar que esta sea una celebración espiritual, que Jesús pueda nacer en nosotros, pueda nacer en nuestros corazones. Entonces, la actitud que debemos tener en estas fiestas es una actitud de oración, de recogimiento y de practicar el amor, de hacer la caridad, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien cercano a nosotros para que pase una fiesta en unas condiciones dignas, pero una fiesta más espiritual que material. Entonces, yo pienso que esa es la invitación que estamos haciendo, para que nos unamos en oración, para que
compartamos con nuestras familias y para que practiquemos en este momento que tenemos la oportunidad la caridad, que fue el mensaje que Jesús vino a traernos. Sí. Qué bonito, Mari, eso que tú estabas ahorita comentando, porque precisamente el Maestro Jesús vino y rompió con toda esa materialidad al enseñarnos que había muchas cosas que trascienden de lo físico. Y es que tú lo decías ahorita, o sea, en esta época de pronto estamos muy afanados por la ropa, por el regalo, por cosas materiales que le doy a mis hijos, que le doy a mis familiares, cómo va a ser la celebración, hasta pensamos en la comida navideña y todas esas cosas y nos olvidamos realmente de esa invitación que tú hacías y que hoy le hacemos a todos los que nos escuchan en Luces para el Alma, y es que el psiquismo que nosotros sentimos en la tierra, toda esa atmósfera especial, es precisamente porque cada año todas estas personas que seguimos y que amamos en nuestro corazón al Maestro Jesús, abrimos nuevamente esa posibilidad de como tú decías, de recibirlo, de que se quede con nosotros, de que esté en nuestros corazones, y a partir de ese amor, pues prodigárselo a todos esos también por los que Él vino, que son los más pequeñitos, los más, de pronto los que están sufriendo en estos momentos, los que tienen algún tipo de dificultad, las personas que están a nuestro lado, por las que a veces somos indiferentes de sus problemas, de su sufrimiento. Entonces, como que reflexionar también cómo estamos contribuyendo a esparcir todas esas bendiciones que nosotros hoy tenemos por conocer al Maestro Jesús, cómo le estamos devolviendo, cómo estamos repartiendo, prodigando ese amor que Él vino a enseñar. Correcto, entonces después de esta invitación a una fiesta de fraternidad y de amor, les damos las gracias por acompañarnos en este programa Luces para el Alma y los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.